Muy buenas noches, porción clase de Zohar, Parashat Ekev. El nombre de esta porción es ciertamente muy particular, porque no es una típica expresión de la Torá empezar una porción comienza diciendo, Vaya Ekev, ¿sí? Si como consecuencia. Realmente la Torá es mucho más simple en su forma de hablar. Dice, si tal cosa pasa, esto va a pasar o lo otro. Y acá utiliza una palabra que de entrada se la traduce. Los comentaristas mismos también tienen cierta dificultad con la traducción de la palabra, pero dicen, bueno, que lo que quiere decir, no porque la palabra quiera decir en consecuencia, es porque, como el resto de la oración dice, si ustedes obedecieran las leyes y las cuidan y las cumplen, entonces Dios, su creador, cumplirá con ustedes con el pacto de benevolencia por miles de generaciones y esto y lo otro. Como toda la frase da de pensar que esa primera palabra dice si pasara tal cosa o si ustedes cuidan, entonces se decidió generalmente traducirlo como en consecuencia. Pero la palabra Ekev quiere decir talón. En Akev, sí, son las mismas letras. Acá se lo interpreta, la puntuación que se le pone es, en este libro en particular dice Akev. ¿Okay? Talón. Es como una palabra que está de la nada puesta ahí. Si uno lo lee literalmente, pareciera que dice, si obedecieras con el talón, o si talón, obedecieras las leyes que te prescribieron, esto y lo otro, aparentemente acá te va a ir bien. Y después dice, y si no las haces, te va a ir mal. Pero ciertamente algo tiene que ver, o tiene algún sentido tiene que tener el hecho de que esté una palabra tan rara al principio de una porción y que encima la porción se llame Ekev, ¿sí? Todo el resto de las porciones se llaman o el nombre de una persona o de un acontecimiento, pero una parte del cuerpo es raro. Rashi lo explica diciendo, dice, Ekev traducido aquí como consecuencia, en realidad literalmente significa talón. Gracias. Significa talón, aludiendo a que cuando trates de observar las normas y las leyes de las que habla acá, no es solo un tema simplemente intelectual, sino que lo tenés que hacer con todo el cuerpo, ¿sí? Con todo tu esencia, ¿sí? Hasta el talón, sí, que es lo más bajo del cuerpo, ¿sí? Es la parte del cuerpo que toca el piso. Por otro lado, nosotros sabemos que el talón es la parte del cuerpo que constantemente tiene conexión con Malhut y que por otro lado le pertenece, o sea, el talón es el lugar en donde termina el nervio ciático, ¿sí? Y el nervio ciático es la parte del cuerpo que le corresponde al oponente, ¿sí? Cuando las personas tienen dolor de ciático, tienen que preocuparse, no por el dolor de ciático, sino por qué tienen dolor de ciático, ¿sí? Porque ese nervio, en realidad es un nervio que corre en la mayoría de los mamíferos al lado de toda la cosa, es el lomo, ¿sí? Pero termina pasando por las piernas y termina en forma de nervio, ¿sí? Empieza como un músculo al lado de la columna y termina en forma de nervio en el talón. Sabemos que Jacob, cuando nació, le pusieron Jacob porque salió agarrado del Ekev de su hermano, del talón del hermano, que eran mellizos. Y sabemos que cuando derrotó al ángel, ¿sí? Cuando el ángel vio que no tenía forma de escapar, lo único que atinó a hacer fue a golpearlo en el talón, ¿sí? Dice. Después, eventualmente,
cuando Jacob le gana, lo agarra del talón al ángel y no lo deja irse hasta que lo bendiga. Entonces hay algo especial en este tema de el talón y la gran conexión con Malhut que tiene. Más allá de esto, lo interesante es que el Zohar, en la porción de esta semana, no solo el Zohar, sino Rav Ashlag y Rav Ranwein escriben una gran cantidad, hay mucho escrito sobre esta porción, acerca de las bendiciones que decimos antes o después de comer. De hecho, bueno, acá ahí no se ve, pero si lo ven acá en el libro, ¿sí? Esta parte es traducción y todo lo demás, en comparación, todo lo demás es el Pirush Sulam. Todo lo demás son las explicaciones de Rav Ashlag, de estos pequeños pedacitos del Zohar que hablan sobre las bendiciones antes de comer. Y lo interesante es ver cómo el approach que le da un cabalista al tema de las bendiciones. Dice el Zohar en el versículo 1, esta semana, empieza diciendo Vaya Ekev, ¿sí? Igual que como empieza la porción, acá lo traducen de esa misma forma, si fuera que tomás en tu corazón, o sea, te apegás a las ordenanzas que te doy, ¿sí? Deja entre comillas, porque así es como solo estar haciendo referencia a cómo empieza el versículo. Dice, cuando comiste y te saciaste, entonces deberás bendecir a Yud-Kei Vav-Kei, a tu Dios, a Yud-Kei Vav-Kei, tu Dios, tu Elohim, ¿sí? Esto también proviene de una sección de que en realidad lo leímos esta semana pasada, que dice Beajalta Besabata el Tashem, Beajalta Besabata, ¿cómo dice? Lo decimos en el Birkat Hamazon todo el tiempo. Cuando vas a comer, te vas a saciar y después vas a bendecir al Creador. Y pareciera ser todo un tema muy religioso, ¿sí? Pareciera ser algo que tiene mucho que ver con fíjate, todo proviene de la luz, hay que agradecer, hay que tener apreciación. ¿Sí? Pareciera que es algo que incluso si lo vemos desde el punto de vista cabalístico de la apreciación, de no tomar las cosas, ¿cómo se dice? For granted, por seguro de que siempre las vas a tener y demás. El Zohar, o por lo menos Rav Ranwein, no lo ve por ese lado para nada. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Dice, pues se nos ha ordenado bendecir al santo. Dice, bendícelo, bendito es él por todo lo que nosotros comemos y tomamos y disfrutamos en este mundo. ¿Sí? Dice, aquel que no bendice es considerado como que le robó al Creador, bendito sea. El Creador, no la persona que le robó. Dice, pues está escrito, aquel que le roba a su padre y a su madre y a sus amigos, y como está explicado, eso aplica cuando se refiere a su madre y a su padre, ¿sí? Está hablando de Jochma y Biná, dice, eso aplica a la persona que no bendice cuando va a comer algo o después de que comió algo. Pareciera en lo religioso, pareciera que dice, mira, no es un tema de elección.
Dice, viajalta, besabata, no me acuerdo las palabras exactas, dice, pero bueno, comiste, te saciaste, tenés que bendecir. Cualquier persona que, digamos que es religiosa, lo que ya no hace falta más explicación. Está escrito en la Torá, es una orden, ¿sí? Si comiste, y comiste suficiente, saciarte. De hecho, incluso hay todo un tema en la ley, en la halajá, que dice qué significa saciarse. Si haber comido el tamaño de un huevo de pan es saciarse. Dice, si comiste esa cantidad de pan, tenés que hacer Birkat Hamazon. ¿Sí? Tenés que hacer la bendición después del pan. Y esa es una de las razones, les cuento un así, inside information. Esa es una de las razones por las cuales en algunas de las... Hoy la gente te dice, es solo para la conexión. ¿Sí? Pero la razón por la cual en una época el Rab dijo, ¿sabes qué? Más vale que la gente coma un pedacito de pan para hacer la conexión y nada más, es porque como muchísima gente, o la gran mayoría de la gente, de repente no hace Birkat Hamazon, si no comió una cantidad X suficiente de pan, no está obligado a hacerlo. ¿Sí? Pero por eso cuando muchas veces, hoy ya quedó, la gente lo va aprendiendo de nuevo sin conocer el origen, y dice, no, si igual lo que importa es para la conexión. No, si vas a hacer Birkat Hamazon, come un pedazo de pan más grande de lo que... ¿sí? No es... pero eso es una cosa totalmente técnica y en lo legal, en la halajá. La pregunta es la siguiente, o más que la pregunta, de lo que habla Rav Ashlag, Rav Brandwein, hay una serie de explicaciones del Zohar que de la misma forma que Rav Ashlag escribió el Pirush HaSulam, la explicación del Sulam, hay escritos de Rav Brandwein que explican y terminan de traducir algunas secciones del Zohar que no habían sido traducidas por Rav Ashlag, que se llama Marot HaSulam. Y en esta sección específica, esta que acabamos de leer, dice, también está escrito que cuando una persona coma y se satisfaga y bendiga al Creador, por estas bendiciones es de donde el sustento fluye. ¿Sí? Evidentemente, lo que sea que estamos por aprender acá, de lo que significa esto, tiene mucho que ver con la conexión que una persona tiene con generar dinero, ¿sí? Con generar sustento. Por eso también decimos no tiramos el pan y hay ciertas cosas que tienen, porque sabemos que alrededor de todo eso hay algo que tiene que ver específicamente con el tema del sustento. Rav Brandwein hace la pregunta y dice, ¿qué es lo que cuál es el propósito de la creación? De golpe, esa es la forma de enseñar de Rav Brandwein, ¿sí? Si vas a hablar de comer, de hacer una bendición, de dar una clase, de voluntariar, de lo que sea, si no coincide con el propósito de la creación, no puede generar luz. ¿Se entiende? ¿Sí? Las cosas no son aisladas de un solo propósito que tiene esta creación. Entonces, no es solo... O sea, hay que siempre tener cuidado en este sentido, en que todo lo que la persona hace tiene que servir el propósito de la creación si quiere revelar luz y recibir algo a cambio. Si no, la persona puede, a veces la persona está satisfecha con que lo que está haciendo es lo que recibe a cambio, el hacer mismo. Pero si querés algo a cambio, si querés luz, energía, algún tipo de satisfacción a cambio, eso que haces no puede ir en contra del objeto de la creación. Les anticipo que
de esto que parece algo tan simple, y la razón por la cual escribe tanto Rav Ashlag y Rav Ramon acerca de este tema, es porque a través de esta porción y de este escrito específico, revela uno de los secretos más grandes que hay de la existencia de los seres humanos en el mundo. ¿A qué vinimos? ¿Cuál fue el propósito de la creación? Todos ustedes tomaron Kabbalah 1. ¿Cuál fue el propósito de la creación? No había nada para corregir en el momento de la creación, no había nada para corregir. La corrección se generó a partir del primer pecado de Adán, ¿sí? No. La corrección, los tikkunim, comienzan después, no son el propósito de la creación. ¿Cuál fue el propósito de la creación? La vasija deseó ser también dar luz. En realidad, Antes de la vasija. ¿Sí? No, vamos antes todavía. Dios, esa cosa que nosotros llamamos Dios, la luz, como le quieran decir, ¿creó este mundo físico? No. ¿Qué fue lo único que creó la luz? La vasija. ¿Sí? La creación de este mundo, si bien el actor, el que lo llevó a cabo fue la luz, no fue su idea. Fue la idea de la vasija. La vasija le dijo, ¿sí? ¿Quién es creador? Creador en realidad es el que, o sea, desde el principio, el que tiene la causa, la idea. ¿Qué creó la luz? ¿Cuál es el verdadero principio de la creación? La vasija, ¿sí? ¿Para qué creó la vasija? Para poder dar. Para que la vasija reciba infinitamente satisfacción. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo para apegarme a las reglas y a las leyes de la esencia de la creación? Ser como el creador, ¿verdad? No. A ver, voy a volver, lo repito. Todas las respuestas son correctas en distintos niveles a los que vamos a tratar de llegar esta noche. Pero la primera pregunta es, ¿cuál fue el propósito de la creación? La respuesta fue que la vasija reciba infinitamente. ¿Cómo puedo yo aportar al propósito de la creación? ¿No? Ese fue el propósito de la luz. Es recibir infinitamente. Si somos la vasija, ¿sí? Nosotros fuimos creados, la vasija fue creada con un solo propósito, recibir infinitamente. Un día después de recibir infinitamente, se nos ocurrió un capricho, ¿sí? Que generó esta existencia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a la mañana y decimos, ya quiero llegar al momento de recibir infinita satisfacción todo el tiempo? ¿Sí? ¿Para cuántos de nosotros ese es el motivo por el cual vivimos? La conciencia correcta, todos queremos recibir. La conciencia incorrecta queremos recibir todo el tiempo. Sí, pero la pregunta fue muy específica. No, ninguno, muy pocos. ¿Cuántas personas quieren recibir infinitamente? Se levantan y dicen, realmente se levantan, no si yo se los planteo ahora y les dijeran, ¿quisieran? Y sí, estaría bárbaro. No. ¿Cuántas personas viven su vida levantándose a la mañana y diciendo, no veo la hora de que se acabe todo este caos porque ya no aguanto más no recibir infinito? A ver, vamos a darle un orden de magnitud al tema. No sé, a mí se me ocurre que estos religiosos que lo único que hacen es levantarse y ¿Pero lo hacen por recibir infinitamente placer? No, placer no. Ok, por eso, vamos a darle un orden de magnitud al asunto para que entendamos de qué estamos hablando. El Ari dice lo siguiente, ¿sí? Dice que un orgasmo, ¿sí?, es una 60ª parte de la luz de Binah. Una 60ª parte de la luz de Binah. Ni siquiera está hablando del 99%. ¿Sí? Digamos, vamos a hacer de cuenta que
con 60 veces más nos alcanza. La diferencia es que es constante. No es por 1 minuto, 2 minutos, lo que sea, ¿sí? Es constante. Entonces, ¿quién de nosotros se despierta en la mañana diciendo, yo quisiera sentir la sensación de tener un orgasmo 60 veces más todo el tiempo? Nadie. ¿Sí? ¿Sí? Creo que entiendo que el único que se le acerca es el chancho. El pig, ¿cómo se dice? ¿El chancho? El cerdo es el animal que tiene el orgasmo más largo de la... Puede durar hasta 1 hora el orgasmo de un... ¿Sí? Por eso no sé, era un chancho fanfarrón. por eso el cerdo no es ayer. Entonces, es sumamente... yo sé que es gracioso, pero es sumamente triste. Es sumamente triste si entendemos en dónde estamos. No, el chancho es un capo. ¿El chancho y la chancha? No sé si es... Pero la pregunta es, ¿cuántos de... nosotros no lo... Hoy es totalmente distinta, ¿no? Porque estás por escuchar una de las revelaciones más... A ver. La respuesta es ninguno. ¿Ninguno qué? Ninguno de nosotros se levanta a la mañana diciendo quiero tener la sensación de recibir placer. Estamos hablando de... la vasija fue construida para recibir infinito placer. ¿Sí? No fue construida para recibir infinitas casas, infinitas cosas de las que nosotros queremos. Fue hecha para recibir la sensación que te da tener la casa más grande del mundo y más linda. Fue hecha para recibir la sensación, ¿sí? El placer de tener la mejor relación de pareja, las mejores relaciones sexuales, todo lo mejor, pero mucho más de lo que nosotros somos capaces de entender, por lo menos desde este punto finito, ¿sí? Es infinitamente más grande. Entonces, de entrada tenemos que entender que el principal arma de juego que tiene el Satán es conformarnos con poco, haciéndonos pensar que presentándonos problemas. ¿Sí? Si la persona se levanta a la mañana y le duele la cabeza, lo primero que piensa es, ay, cómo quisiera que se me vaya el dolor de cabeza. ¿Eso querés? ¿Le podés pedir a la luz infinito placer todo el tiempo, pero preferís un dolor que se te vaya el dolor de cabeza? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿En dónde está nuestra conciencia? Nosotros tenemos algo que podemos lograr, ¿sí? Y un montón de distracciones en el medio. El trabajo del Satán, el trabajo del oponente, es que te concentres en las distracciones y que pidas soluciones a esas cosas mundanas, insignificantes, que si te toca la solución, sonaste. ¿Sí? Que si recibís la solución a ese problema, te acabas de perder todo lo otro. Y así nos tiene con la zanahoria, ¿sí? Hace 5.700 años, el oponente, mientras que detrás nuestro hay una heladera con todos los manjares más grandes, un banquete con todos los manjares más grandes del mundo, pero nosotros estamos siguiendo la zanahoria. Pero ¿Sí? realmente tenés una sola chance, o sea, dame el dolor de cabeza y después no puedo pedir más nada todo el día. No, no, Una vez que se porque... me duele la cabeza, ¿por qué lo puedo seguir? Porque pensá, no es... Perdón, tratemos de que sea A ver, es perfecta la pregunta. Caminen en su mente durante un día de su vida. Cuando se te fue el dolor de cabeza, ¿qué querés? Desayunar. Y después de desayunar, ¿qué querés ir?
resolver el problema del banco y estamos todo el tiempo queriendo soluciones, cosas chiquitas. Y el Satán entiende y sabe que mientras nosotros le prestemos atención a esas cosas, él lo único que tiene que hacer es presentarnos pequeños problemitas, pequeñas dificultades. ¿Qué dice Ravashlag respecto a tengo dolor de cabeza? ¿Qué tengo que pedir? Más. Yo les cuento, tengo un amigo que creo que ya lo comenté acá. Él dice que él descubrió cuál es la diferencia de lo que quieren las mujeres a lo que quieren los hombres. ¿Sí? Y él es una persona que no estudia Kabbalah ni nada, pero si uno entiende lo que quiere decir hombre, mujer, desde el punto de vista espiritual, el tipo tiene la respuesta. Pero la respuesta a lo que debería ser, a lo espiritual. Él dice lo siguiente: ¿qué quieren los hombres? Eso. Esa es la respuesta. Eso. ¿Sí? El hombre ve una cosa y dice, eso quiero. ¿Qué quieren las mujeres? Más. Que es peor que todo. ¿Sí? Más. No importa cuánto sea, quiere más. ¿Por qué? Porque es la vasija. ¿Sí? Y los seres humanos, todos tendríamos que tener esa conciencia de mujer. ¿Sí? ¿Qué quiero? Más. Che, tu amigo leyó a Lacan. ¿Qué cosa? Tu amigo leyó a Lacan. Ah, sí, bueno, puede puede ser. ser. Así. Sobre estos que dice encore. En francés es aún más. ¿Qué quiere una mujer? Eso. Bueno. Más. Más. Eso lo quiere el hombre. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta, y no nos va a pasar de un día para el otro de poder empezar a pensar de esta forma, es que tenemos que aceptar que nuestro sistema de creencias está corrupto. ¿Sí? Hay que empezar por aceptar que la computadora tiene un virus. ¿Sí? No es que funciona mal, la compraste con el virus. ¿Sí? Y pensás que la pantalla se prende y se apague es natural de las computadoras. Y resulta que todas las computadoras tienen el mismo virus. Entonces pensás que la vida así o que usar una computadora así es normal, así es como es. Y tenés que un día aceptar, hay un problema, algo está mal. El virus de la humanidad es el sistema de creencias que las religiones, imagínate empezando con que de golpe Rabbi Shimon revela esto hace 3.500 años y alguien lo toma y dice, acá lo que dice es que si no seas mal agradecido, rezale a Dios antes y después de comer. ¿Sí? O sea, vivimos en ese mundo donde el oponente tiene ese nivel de control. Entonces es importante que estemos al tanto de con quién estamos luchando, ¿sí? Las influencias que tiene. ¿Se entiende? O sea, opera en la religión, en la política, en todos los lugares de influencia que están manejados por seres humanos, el oponente opera. ¿Sí? ¿Y cómo opera? No se presenta y te pide que le vendas el alma. ¿Para qué te va a pedir que le vendas el alma si nosotros se la regalamos todos los días corriendo detrás de los pequeños problemitas? ¿Sí? Entonces, el primer aspecto que hay que cambiar de nuestro sistema de creencias es que lo que quiero... Vamos, les hago la pregunta. Está bueno los que tienen con qué anotar, anoten. O alguien que anote las respuestas de los demás. ¿Qué queremos en nuestra vida hoy? Hoy a la mañana o el fin de semana cuando teníamos un poco más de tiempo para pensar o en algún momento donde nos sentamos a soñar lo que queremos. Cuando nos damos la libertad y el lugar para soñar, ¿qué cosas me van a dar satisfacción? ¿Cuáles son las cosas que se nos vienen? Seamos honestos, porque es importante para... ¿Qué pedíamos o qué quisiéramos tener?
Vos te sentaste y decís pudding forever. Ok, bien. Tenemos finalmente un alumno espiritual. Mejor trabajo. Mejor trabajo. Por casa. Mejor casa. Mejor. Sí. Ni siquiera decimos Casa. quiero, no sé, tal y tal cosa. No, decimos mejor. Pero es importante que seamos honestos. No lo que se me ocurre ahora que pensé esto. ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿Qué nos enseñaron? Hay que ser humilde. ¿Sí? ¿Qué más? De verdad, ¿qué cosas cuando nos ponemos a... ¿Y qué cosas sí se te vienen a la mente de relación, de Salud. afectividad, de relación? dar, no recibir, dar. Tener el lugar para dar lo que uno tiene para dar. El lugar que es una relación de pareja o algo Lo que así. sea, de hijos, de amigos, de... No. Una cosa que cuando vos te pones a fantasear y decís, ay, ¿cómo ya quisiera tener tal y tal cosa? Algo, una cosa. No es nada que sea material. No importa. ¿Qué es? Lo que tenga que ver Una, con decime las una de relaciones todas. humanas. Una de todas. Cualquiera de No, las yo no relaciones las puedo humanas. elegir por vos. Decime, Pero son todas válidas. es importante para tu ejercicio que vos puedas decir, yo cuando por ahí querés no participar, pero si querés participar tenés que ser específica a algo que vos cuando te pones a pensar decís, yo quiero tal cosa. Un esquema familiar con mis hijos, los hijos, o sea, toda una situación familiar, con una persona en especial. Ajá. Alma gemela, ¿ves? Alma gemela. No, una está bien, no persona importa. especial que conozco, que con mis hijos, con sus hijos, con toda una ¿Te gustaría una situación situación familiar. excelente? Sí. Excelente. Bien, ¿qué más? ¿Alguien lo anotó? Una buena situación de relaciones afectuosas o como le quieras llamar, familiar. Armonía familiar. ¿Qué más? Yo quiero que alguien que quiero mucho no esté enfermo. Ok. Que se cure. ¿Querés que haya salud para alguien? Salud para... Yo quiero mi alma gemela. Algo, ok, anótalo. Yo hace tiempo quiero... Una casa acá en Palermo. Bueno. ¿Qué más? ¿Nadie quiere plata? Yo quiero... Yo quiero plata. ¿Sí? Yo también. Yo quiero plata. Ok. Yo quiero mucha plata. Sí. Disectemos la plata. ¿Para qué quiere la gente plata? Para el gozo, O sea, no es por la... No es... No. Ojo que no es para todos lo mismo, ¿eh? La tranquilidad que te da... Tranquilidad. Porque realmente la plata es verdaderamente en donde uno ve la diferencia de los deseos de recibir de las personas. Porque todos quieren más plata o mucha plata. Y la palabra mucha para algunas personas es $100,000, para otro es $10 millones y para otro es $50,000 millones. ¿Sí? Ahí ya te dice los tamaños de las vasijas. Después viene ¿por qué la querés? ¿Por qué querés la plata? ¿Sí? Si querés $50,000 millones, no es porque estás buscando algo para comprarte. ¿Sí? Porque no hay casas de... Porque Carlos Slim, ¿sí? El tercer hombre más rico del mundo, vive en una casa de 300 metros. Porque él dice que uno no puede criar una familia en una casa de más de 300 metros. ¿Sí? Es el de Walmart, ¿no? No, de America Mobile. Claro. Claro, sí, son, claro, Telmex. Entonces, evidentemente, esa cantidad de plata no es que es porque, ni siquiera es porque hay una casa de $50,000 millones para comprar. ¿Sí? Pero hay gente que sí quiere tener un Warren Buffett. ¿Sí? Son gente que tienen el deseo de tener miles de millones de dólares. Entonces, no es que es porque quieren comprar algo. Entonces hay una serie de razones. Es o poder, estatus, Licencia. perdón, Beneficencia. beneficencia. Tenés por otro lado un Bill Gates que tiene $50,000 millones y dona 25,000. ¿Sí? Y se convierte, no voy a juzgar las razones por qué lo hace. ¿Sí? Porque tampoco sabemos No. Tampoco sabes cuál es la motivación. Si no es... Sí, o sea, uno no sabe, ¿ok? Entonces, pero no se trata de juzgar eso, se trata de juzgar y evidentemente, aunque sea en el aspecto del dinero,
un Warren Buffett está mucho más cercano a cumplir con el propósito de la creación. ¿Sí? Porque es un tipo que, más allá de que por ahí pueda tener motivaciones negativas del por qué lo hace, y ahora vamos a ver de dónde vienen las motivaciones y por qué es un error, por qué esto que estamos hablando no coincide con lo que aprendemos en Kabbalah 1. ¿Sí? En realidad coincide perfectamente, pero van a ver que hay es una paradoja de cómo de que pensamos de una manera equivocada. La persona que busca, es más, las personas que tienen adicciones, lo planteo ahora para que después vean dónde está el problema, pero la persona que tiene adicciones y de un cierto placer lo quieren todo el tiempo y quieren más y más y más y más y más, no es que sea que esa persona está mal, ¿sí? Porque lo que quiere es algo mucho más cercano al propósito de la creación que el tipo humilde, ¿sí? Que dice, yo soy espiritual, soy ¿sí? humilde y quiero poquito de esto y poquito de lo otro. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la creencia de querer solucionar nuestros problemas, ¿sí? Porque nosotros queremos cosas generalmente, primero hasta solucionar nuestros problemas. Primero consideramos que tal cosa es un problema, ¿sí? Que de golpe, el día que me mudé a una casa o un departamento o lo que sea, me mudé a ese porque me gustaba. De golpe empiezo a ver carencias en el lugar, ¿sí? Es chico, es esto, es porque compro muchas cosas, entonces ahora hay pocos placares y ya no me sirve. Entonces quiero un lugar más grande. Y eso se convierte en mi problema actual, el lugar pequeño. Y creo que voy a sentir satisfacción recibiendo la solución a eso. Y así tengo un montón de situaciones en mi vida, en lo afectuoso, en las amistades, en el dinero, en la satisfacción que me da mi trabajo, lo que sea, que si consigo un ascenso, mi trabajo me va a gustar más, me va a dar satisfacción. ¿Sí? Por un tiempo, claro. O sea, lo mismo me pasa con la casa, lo mismo me pasa con el auto, lo mismo me pasa con todo. ¿Por qué es? Por un lado, está bien, porque no debemos conformarnos con poco. Pero el problema es que el problema es que empezamos con poco. Y el problema se causa también para tratar de que nos acordemos de dónde surgen los problemas. Son también un recordatorio de que tenés que querer más. No viniste a conformarte con eso. ¿Sí? No es la persona espiritual, no es el tipo que anuló todos sus deseos, es la persona que está conectada a su espíritu. El espíritu de los seres humanos es un pedazo de la vasija del mundo infinito. Aquel que tiene conexión con su espíritu y no tiene deseos infinitos, no es espiritual. De hecho, es mucho más común encontrar personas que sean, por decirlo entre comillas, espirituales, no porque le vamos a quitar los matices de lo que es bueno y lo que es malo, sino más conectados a su espíritu, cuando son los famosos genios del mal. ¿Sí? De la misma forma que hay grandes maestros y que te enseñan a ampliar tu vasija y a querer infinitamente todo esto, de la misma forma hay gente muy negativa que utiliza la luz, los recursos, lo que sea que da este universo para hacer cosas malas. Es más común ver en ellos, ¿sí?, ese deseo infinito. Bueno, pero después se mezcla con el deseo infinito recibir para compartir. Entonces, Y ahí está el Kabbalah 1. ahora vamos a ver si esa es la respuesta. Ok, dice así. Dice, las bendiciones que una persona da al Creador, ¿sí?, al Santo bendito sea,
tienen como intención llevar vida desde la fuente de vida, que es Binah, hacia el nombre sagrado. ¿Sí? Es el Yud-Kei-Vav-Kei, que lo pronunciamos en... porque acá aparte no está hablando de solo de decir... si fuera un tema religioso, de acordarse de que la comida, todo viene de Dios, hay que agradecer y todo eso, diría, acordate y agradece como a vos te parezca. ¿Sí? Hay mucha gente que con este sentido religioso de la apreciación por la comida, antes de comer, dice una bendición y un agradecimiento. ¿Sí? Esto no es de lo que está hablando acá. Acá está hablando de decir ciertas fórmulas de letras hebreas que tienen como propósito, dice justamente, sacar, extraer vida de la fuente de vida que es Binah, ¿sí? Para llevarlo al nombre sagrado, y todas estas bendiciones que decimos tienen un formato de cómo están escritas, ¿sí? Y dicen Baruch Atah Hashem,